Buenas tardes. Estamos aquí en Radio Cura, siempre presta estar aquí presentando un libro. En este caso yo la traducción al asturiano de Llucha Incierta, una novela de John Steinbeck. Yo soy Rafa Valdés, soy el director de la colección Calume, una colección de traducción de Ediciones Trave. A la izquierda está Daniel García Granda, que es profesor de inglés aquí en el Instituto Bernardo de Quirós y el traductor de esta novela. Yo la primera vez que se traduce a John Steinbeck al asturiano, con una novela que no tuvo, que sí está muy traducida a otros lingües, igual que toda la obra de Steinbeck, gracias también a todas esas adaptaciones cinematográficas que tuvieron desde esos noveles. Pero bueno, esta es la más desconocida, quizá ves porque si no es la más política, pues ahí andará, ¿no? Publicada en el año 1936, básicamente, y muy a nivel sintético, lo que cuenta esta novela y el desarrollo de una huelga que afecta a la gente que en un valle de California se dedicaba a apañar la manzana, después movían, se iban a apañar pues, los piescos, después el algodón, y era gente en movimiento, ¿no? Gente migrante, con ese ecosistema californiano, ¿no? Que llega el que después podéis ver, quien era de qué cosa de Steinbeck, pues en el Subes de la Ira, ¿no? O en otros obras de él, en lo que, bueno, puede comentarlo Dani después, lo que se llama la trilogía del trabajo. En realidad, y aunque pueda parecer una maniobra editorial, no tenemos nada que ver con ese paro patronal que se convocaba desde lo más rancio de la españolidad, y además, esta novela es la manera de que veáis lo que es una huelga y lo que no lo es. O sea, digamos, para quien no sepa lo que es una huelga, que bueno, que habría que se lo hacer mirar, si vives en la cuenca minera y no sabes lo que es una huelga, ¿no? O si es asturiano y no sabes lo que es una huelga, pues, bueno, para recordar o para refrescar, ¿no? Porque llevamos muchos años en sin huelgues, pues esta novela va bien. No es un manual, esta novela no es un panfleto, no es un texto, digamos, dogmático, pero sí es verdad que intenta reflexionar no ya ese novelista proletario, como llamaban a Steinbeck, o narrador comprometido, intenta reflexionar un momento que viene de los años 30 con un ciclo huelguístico escomanado en los Estados Unidos de huelgas campesines, muchas de ellas lideradas por el Partido Comunista y muchas de ellas ganaes. Esto también es importante decirlo porque muchas veces desconocemos la historia de, no solo la nuestra, que también la desconocemos, sino la de otros países. En Estados Unidos hubo un movimiento campesino pues increíble, victorioso, que se enfrentó pues a la persecución mediática, policial, jurídica y política. Y además, cuando se publica esta novela, el sindicato campesino comunista y legalizado por ser considerado antiamericano, ¿no? Muchas veces hay un espautes donde la defensa de la clase obrera o de las clases populares suele entenderse como antipatriota, ¿no? Normalmente suele ser descrita de esa manera por los que son, digamos, en la proporción y en la pirámide social una minoría, ¿no? Y eso también no hay que olvidar. Como decía, no hay un manual, no hay un panfleto, y una historia, yo creo que muy entretenida, pero también muy dura, ¿no? Y una historia de solidaridad, una historia de dignidad, y una historia también de crítica a determinados comportamientos del partido, de determinadas figuras del Partido Comunista, y también, bueno, yo creo que puede hacerse, hay obras que son tan buenas que nos permiten disfrutar de la lectura y que también que nos pueden afectar un poco a la cabeza y sacar algo más, ¿no? Siempre que tengamos ahí una neurona moviéndose, yo creo que eso puede conseguirse. En este caso, vamos, después de esta pequeña presentación, y agradecemos la asistencia y la atención, voy a hacer como una entrevista, un diálogo con Dani, primero porque ya es la tercera que llevamos, queden todavía unos cuantes, vamos a estar en el Remedio en Nava, en Sisión, en acuerdos de traducción, y bueno, está bien por salud nuestra, primero, no repetimos lo que decimos en otros eventos,
Además, yo creo que hay una manera de tener un poco de respeto por el público, ¿no? No venir aquí y soltar lo que quieres y siempre lo mismo, ¿no? Sino también por nuestra salud mental, ¿no? Que también se agradece, ¿no? O sea, no somos robots, y hoy fuimos a trabajar porque no había una huelga, ¿no? ¿Vale? Había una huelga, sí, ferroviaria. Y entonces, esa sí que la hay que apoyar, ¿eh? Y no hay que protestar por los servicios mínimos, que por cierto tienen abusivos. Yo, como soy en el tren, puedo permitirme decir esto. ¿Vale? Dani, digamos, porque, bueno, para presentarlo un poco, no solo profesor de inglés, que es una persona que sabe inglés y asturiano, está bien, ¿no? Para traducir una obra desde el inglés al asturiano, un básico, pero también yo creo que y es un entusiasta de Steinbeck, conocéis la obra de él, y veníais de publicar el año pasado con Trave una antología de la poesía de John Berger, El saber del país, que lleva otro registro enteramente distinto al de una novela de más de 400 páginas, en un lo mismo. Y entonces, bueno, de mano, por ponernos en situación, va a cosa de 2 años y medio cuando yo falé con Daniel García Granda para traducir esta novela. Y entonces, y un proceso muy largo, muy intenso, de todo el proceso de traducción y de corrección. Y bueno, yo creo que de mano, pues, puedes comentar cómo encaraste este encargo. Como podéis ver, podemos estar sentados en la misma mesa, no llegamos todavía a ese nivel, pero bueno, puedes comentarlo y empezamos a ir a preguntar, tener un diálogo para dar después paso a preguntas del público, ¿vale? Vale, bien. No, yo no conocía en Lluita Cierta. En Dubious Battle yo una de las obras de Steinbeck que yo no conocía, como tantos pininos que nos creemos fans de Steinbeck, y al final a salirme, hay una novela de John Steinbeck que nunca traducía al castellano, que tiene fiela y es buenísima. Ni idea. No la sintiera ni palabra ya siquiera. Y ahora sí lo puedo decir, después de ayer muchos, el 90%, realmente la mayor después de los Ojos del Aire, sin ninguna duda. Agradezco mucho que me tuvieras un año entero a las 5 de la mañana con esta pila de personajes en la cabeza, de la que estaba almorzando, una experiencia pero guapa. Y no tuvo, claro, absolutamente nada que ver con lo de John Berger, que era un libro de poemas en donde antes buscando la palabra precisa. Traducir una novela siendo traductor nuevo costóme trabajo sobre todo precisamente por las 400 y pico páginas. Parezco un guaje queixándome del gordo del libro, pero no llega el inglés no me pareció complicado. Agarré todo de fecho desde el principio la naturalidad, y era muy importante porque el inglés del sur de California, si se ponga a hablar con el asturiano, no es muy distinto. Y voy a explicarme porque estoy muy curioso. Y es que, claro, yo voy de Huelgues, de Pumaraes, de Icho Obrera, entonces encontré muy bien con el asturiano. El diálogo ya era directo, y era, no voy a decir fácil, pero ya era claro. Claro, el asturiano tiene bayura de palabras en este sentido. Entonces, pero ahí no llegan los problemas. El problema era agarrar el tono, esta naturalidad, en las descripciones, en los diálogos, sobre todo los diálogos de los personajes. Empiezan a aparecer muchos personajes, uno encima al otro, y las voces tienes que tener muy claras, muy bien apuntadas, y que no se te vayan de las manos. Entonces, yo parece que conté en alguna ocasión que yo arranqué a la tercera, más o menos. La primera no, la segunda tampoco, después de un par de meses. A la tercera entonces ya quedé más contento con todo y ya se me arregló mejor. Muchas gracias a queridos, conocidos, gente que estáis en la locura por arrimaros a la buena literatura de la colección Calume. Yo siempre me fallo muy bien en la locura, estoy como en casa. Y agradezco también que nos convidáis a venir. Vamos a ir improvisando un poco con todo ello.
En Dicho Incierta non vou facer un repaso de la biografía de Steinbeck, pero en Dicho Incierta é a novela que entama la tecnoloxía del traballo, la tecnoloxía de Luis Herrera. Y en el 36, en el 37 escribió otra que igual vos suena mucho más, que es Of Mice and Men, de Mures y Hombres, de Ratones y Hombres en el castellano. Y después en el 39 ya vieron Les Subes de la Ira. Claro, y yo conocía pero bien también la versión cinematográfica de Of Mice and Men, de Mures y Hombres. Entonces, después de leer la novela, esta, En Dicho Incierta, tiene en cuenta que Of Mice and Men es como una secuela extra. Como que quedó una historia por contar a Steinbeck, una historia más turbia, más de barracón, con pocos personajes, preciosa, guapísima, muy dura también. Pero tiene en cuenta que llegue una secuela de esta, porque aquí aparecen muchos barracones, muchos personajes de ese tipo, y más coral, más plural. Y después de Subes de la Ira y hay otra cosa, que no voy a meter en ella. Estamos dialogando con este monólogo que te presento. No, porque voy a atacar yo ahora. Estoy aquí sin voz, pero bueno, ya. Digo que voy a atacar, primero para que agarre fuego, me va un poco. Hay una... Lo de Subes de la Ira, claro que tiene que ver, pero para mí yo siempre lo vi como otra historia, ¿no? Y era la historia ya de gente, digamos, no voy a decir desclasado, pero sí desesperado, una mala situación económica, la depresión. Esta historia en realidad es un proceso anterior, un proceso donde puede haber desesperación, y la hay, pero lo que se busca es mejorar las condiciones de vida. Las condiciones de vida desde la lucha y desde la conciencia en términos colectivos. Yo cuando llegué a esta novela, y es verdad que ya era otros del autor, que fuera premio Pulitzer o Nobel, y lo de menos en realidad. Lo que te importa para traducir al asturiano y traerla, en este caso la colección Calume, pues ya que sea una novela buena, no literario, y de lo que yo siempre pido, un poco de interés, ¿no? Interés para Asturias, es decir, esto es un proyecto pensado para aquí, ¿no? Para la gente de aquí. Y entonces, a mí había una cosa que me llamaba de alguna descripción que viera, que no había mucha cosa. Lo único que sabía es que había una traducción, cuando dice Dani que no había una traducción al castellano, y que la traducción que había argentina y era tan mala que no podemos decir que existiera una traducción al castellano. O sea, pero esto no es por machacar a nadie, ¿no? Sino porque a lo mejor no había las condiciones materiales que permitieran, digamos, un resultado mejor, ¿no? Y yo lo que viera era que era una huelga de gente que iba a apañar la manzana. Es decir, que lleguen, están en movimiento siempre y van a un valle donde toca apañar la manzana, y justo cuando lleguen, dicen ellos que lo que ellos prometieran pagar, pues que no ellos lo paguen, que van a pagar ellos menos. Y ese es, digamos, el estado mental que tienen ahí, pues miles de personas, ¿no? Y la situación material, ¿no? Y yo cuando vi lo de los peñadores de manzana, digo, mira, esto sí que va a tener interés. No ya solo por el autor, que no había nada traducido al asturiano, porque digo, bueno, también tenemos que tener muy mala suerte para que sea algo malo. Dentro de la obra de un autor como él, con una treintena de libros, pues no todas las cosas son buenas, esa ya es una realidad. Pero dices, precisamente en esos años 30, años 40, y es lo mejor de la producción del autor. Y entonces digo, tenemos que tener muy mala suerte para que nos toque, vamos, que no sea bueno, ¿no? Y claro, yo el tema de los peñadores de manzana siempre pensé, y lo comenté, no aquí cuando estuvimos presentando 1984, ni cuando se presentó Guillem, pero con otros libros de Calume, pienso en La palabra final de Roberta Tatafiore, que era una socióloga, ensayista, periodista, traductora, feminista italiana, que escribe el diario cuando decide quitarse la vida, ¿no? Cuando decide suicidarse. Y yo siempre comentaba en aquellas presentaciones, dices, el suicidio ya era algo muy presente en Asturias, pero de lo que ni se escribe, ni se fala, cuando digo ni se escribe ni se fala, excluyo de eso el amarillismo periodístico, ¿vale? O el morbo, ¿no?
Y entonces, digo, pues tenemos este diario de una mujer pues muy inteligente, que escribe muy bien, que como buen diario pues fala no solo del tema central, que es la preparación de sí final de la súa vida, sino también de viajes, de política, de familia, de intereses. Y yo cuando vi lo de la bola de las peñas de manzana pensé en una noticia que viera, que era, y esto es una reflexión que fue con voz alto, si pensáis quién paña la manzana para los llegares de Asturias, hay gente que no sabría qué responder, o que no quiere pensar en quién se está dedicando a pañar la manzana para los llegares de Asturias, ¿no? Que suele ser, en el caso asturiano, a diferencia del gallego, que son más bien magrebís, son subsaharianos, senegaleses sobremanera, y rumanos, ¿no? No creo que podáis buscar en la hemeroteca de algo de las condiciones de trabajo que tienen, ni de vida, y no hay nadie que, hasta donde yo sé, con voluntad de acercarse a esos colectivos y escribir sobre ellos, ni a nivel periodístico, ni a nivel literario, ni en un sentido más político, ¿no? Y entonces digo yo, pues mira, ya que no tenemos a nadie escribiendo de eso, pues Steinbeck, que es un gran escritor, pues lo traemos al asturiano y ponemos aquí el debate en el centro, ¿no? Que yo creo que la buena literatura, por mucho que no se detenga, consigue también más cosas, ¿no? Y yo creo que esta novela lo consigue. Después, que lleguen unos toros por ahí y no sepan cómo se convoca una huelga, pues entonces esta novela también nos da unos pautes, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda, claro, a la promoción del libro. Yo hay una cosa que decía Dani del tono, siempre recuerdo que en las otras presentaciones empezáis con la descripción de una pumarada, pero yo, como falaste del tono, esto de la tercera, gustábame ese diálogo que tienen, que son distintos personajes, que yo creo que queda muy bien para que vean un diálogo de lo que te refieres, ¿no? De lo que estabas hablando. ¿El viento del barracón? Sí, yo creo que sí. Yo creo que me parece que es un buen ejemplo, un buen caso de que veáis a qué se refería Dani, ¿no? De cómo tienes, que no hay una cuestión solo de trasladar una palabra y poner otra, sino que tienes que agarrar ese espíritu, esa manera de falar, que yo siempre digo, dije en estas presentaciones, que yo, yendo de algunos de los personajes, yéndolos en alto, pensaba en compañeros de cuestiones sindicales, ¿no? Veía personas, ¿no? Que tienen siempre hay distintas maneras, ¿no? El líder, el cuadro, y después siempre hay gente que, bueno, oye, que yo muy hecha palantre, que siempre se necesita, ¿no? Gente que sea quien a plantar cara, pero que a lo mejor que fala, digamos, más de la cuenta, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo creo que este diálogo espella muy bien eso de los tonos de los que falaba Dani antes. Muy bien. Antes de empezar, para encontrar un poco lo que estabas diciendo, cuando Steinbeck ganó el premio California con esta novela, al poco ya estaba fichado por el FDI. Claro, ya lo consideraban pro-comunista. El macartismo ya estaba arriba de él. Pero una década después, cuando fue con el fotógrafo Robert Capa y hicieron una tournée de la Unión Soviética, que tuvieron allí 40 días, la KGB ya estaba detrás de ellos también. Entonces, si te pones a pensar el número de gente en huelga en los Estados Unidos en los años 30 y guerras, lo que había en Asturias en los años 30, año tras año, y es muy asemillado, muy parecido. Yo estuve mirando y era en California 55.000 jornaleros españoles tal de algodón en huelga, en Asturias 45.000, al año siguiente en Asturias 65.000, en California 50.000, era aparecido si lo pones en el romano. Voy con el diálogo ya, que si no voy de ya lo sé. Bien, y una de un román y un rapaz que se llama Jem, que tiene una vida, y el protagonista, que tiene una vida valera, del todo, vacía, y él quiere entrar en el Partido Comunista, quiere afiliarse, para poder estar enfocado en algo en la vida, algo que merezca la pena, que pague la pena luchar por los jornaleros, por los españoles. Entonces, de la que empieza la novela, pues va a un local donde está un paisano, un comunista, que quiere hacer una serie de preguntas a voces y quiere saber a quién está afiliado.
El caso es que después presenta a otros cuantos trabajadores que están en un barracón, son xente muy especial, voy a presentarlos. Uno llama Mac, y el cabezalero de los huelgues. Hay otro que se llama Joy, que es un veterano, y otro rapaz que llaman el toguapeces del grupo, que yo creo que son los perros. Y bueno, están en esta situación. Una Ivonne está a la puerta, Jim echó una huellada al local. Les parece conglomerado también Valeres, y en todo el cuarto no había más que una silla delante de la máquina a escribir. De la cocina llegaba un tufo a carne de lata, ferviendo. Jim miró otra vegada para Mac, para los dos hombros anchos y los brazos largos, y para la cara, muy amplia ante los pómulos y con llaneres que embaixo los huellos, como los de los suecos. Tenía los labios secos y areados. Al empar, Mac estuviera inspeccionándolo a él con el mismo en foto. Llegó una pena que no seamos perros, porque íbamos a terminar pronto con este asunto. Ahora mismo ya estaríamos llambiéndonos o agarriándonos. Harry dijo que quieres de fiar, y ella sabe bien lo que dice. Ven, voy a presentarte a los rapazos. Este tan blancucio y etic, un radical de Alcoba. Gracias a él comemos bizcochos esgalla. El rapaz, moreno y pálido, sonrió desde la cama y apurrió los 5 a Mac, a Jim. Mac siguió falando. No ves lo que hay este video. Llevámoslo el reclamo. Y ponerse a parlotear con las mujeres sobre la clase obrera y en un tardán estamos saboreando bizcochos con cobertura rosa. ¿A que sí, Dick? Vete a rascada, retrucó el rapaz, con vallao. Agarrándole por el brazo, Mac afaló a Jim hasta el hombre que estaba echado en la otra cama. Y era imposible adivinar la edad que tenía. Mostraba un rostro engorriado y estruzado, con las narices achaplaes en la cara y la cachada fuerte y entornada. Este es Joy, un veterano. No ya sin Joy. Caro de Dios. Los huellos del hombre encendieron y amatagaron enseguida, men tanto xiringaba la cabeza de ellos veces. Abría la boca para falar, pero solo repetía: caro de Dios, todo ceremonioso, como si a cada vuelta pusiera punto final a una discusión. A riendes de ello no paraba de afalagar una mano con la otra. Jim decatóse de que les tenía todos abrasaes con mancaduras y recuelgos. Yo nunca no he hecho con los 5 nadie. Tienen todos los huesos de les manes frañíos. Abrasan chocolate. La luz remaneció en los huellos del hombre. ¿Y por qué fue? Clamó. Porque llevé hostias a la huello. Por eso fue. Una vez esposaron a una barra fierro y se ordenaron tras la fiesta. Hasta me pasaron con caballos per riba pateándome. Llevé hostias per riba y per baixo. Mac? ¿No es verdad? Sí, yo. Así no fue la cosa. Y a que en Shabbat me arrastré, Mac. A que sigue llamando a los tíos de perra hasta que casi me maten de los hostias. Sí, yo, voy así. Pero si aprenderes a cerrar la bocona, no te pusieren hasta morir. Bueno, yo creo que hay un éxito en lo que decía de que a veces, bueno, en la experiencia sindical siempre hay gente, pues bueno, que se expresa de una manera como muy elocuente. Recuerdo a José Ramón El Roxo, un militante de la Corriente Sindical de Izquierda, que murió en otras circunstancias. Bueno, murió que quedamos sin gasolina y por el tema de la morrina pues cayó y matóse, ¿no? O sea, una desgracia, ¿no? Pero él tenía una anécdota, escribió un cuaderno, Luis Redondo, fundador del sindicato y eterno secretario general hasta que se retiró,
donde falaba de la vida de José Ramón el Roxo, ¿no? Y entonces, cuando había una huelga, salía el tema de los piquetes, ¿no? Siempre no, quiero decir, a mayor de un tiempo para acá, y un tema que habrá características más conflictivas, ¿no? O más mediáticas. Y entonces, preguntaba a Luis Redondo que si los piquetes deben ser pacíficos, o cómo deben ser, ¿no?, los periodistas, ¿no? Y entonces él decía que, bueno, quien tenía que recibir las características de cómo tenían esos piquetes, que ya le recibiera, ¿no? Que era como en un comité de dirección donde estaba el Roxo. Y entonces pregunté, ¿pero qué está diciendo Redondo? Dice el Roxo, pues que al que no cierre, una pifla de hostias. Eso es, ¿no? Entonces yo, ese tipo de tono, yo creo que sería característico de, no de un momento de los años 30, ¿no?, de una manera de decir, bueno, que hasta determinadas circunstancias pues hay un uso de la violencia, que es uno de los temas que aparece en la novela, que es legítimo, ¿no? Pues muchas veces ahora yo creo que estamos más preocupados de condenar, como si fuéramos fiscales y jueces, que no de llevar determinadas cosas a la práctica, ¿no? Y entonces, puedo expresarme así porque esta novela, pues como os decía, si no llega más política, estará entre las más políticas del autor, y creo que él también pone arriba de la mesa ese tipo de debates, ¿no? Y un debate que sale en la novela, en los diálogos entre determinados personajes, ¿no? El del uso de la violencia. Y no lleva una justificación, pero sí es cierto, y esto está bien ponerlo arriba, que la violencia está presente, primero, en el momento de que tú dices, o aceptes la rebaja salarial por pagar la manzana, o bien marches con las manos vacías para otra parte, para otro valle, o bien aceptes eso, ¿no? Eso ya es violencia, ¿no? Una violencia sistémica donde una minoría de propietarios que jueguen con la gente que está en movimiento, migrante, moviéndose, ¿no? Eso ya es violencia. Pero ya violencia también la que ejecuten, pues digamos, a nivel mediático. Recuerdo una noticia que llegué muy contentos donde dicen, oye, mira, van a ayudarnos, ¿no? La Asamblea Ciudadana, ¿no? La Asamblea Ciudadana, como decía que el cantar de Cortato, pues va a ayudarnos, ¿no? Y en realidad después cuenta uno, no, hombre, eso es lo que sale en el periódico, pero y que después echárnoslo para atrás y no nos van a ayudar, esa ya es la realidad, ¿no? Esa ya era la violencia, pero y que después tenían las fuerzas de seguridad, sheriff y tal, y después había, digamos, lo que cuando ellos interesan hablan de grupos incontrolados, ¿no? De grupos incontrolados que se dediquen pues a quemar la casa de la persona que cede una finca para que queden ahí instalados los bañadores de manzana, digamos, porque y el apoyo que tienen, ¿no?, de una persona que es propietaria, pues quemen ellos la casa. Recuerdo que quemen hasta los perros, porque los perros están al lado de la casa, persíguenlos, maten a ellos de los personajes en distintos momentos, amenaces, insultos. Es decir, muchas veces la violencia y la condena de ella nada más se ve en una dirección. Y entonces yo creo que esta novela explicita muy bien que la violencia empieza en un punto y lo que se produce es una respuesta a esa violencia. ¿Eso genera debates? Sí, y no me parece mal que los genere, y es una cuestión para discutir, pero muchas veces estamos más preparados para condenar lo más rápido posible por no se sabe qué, no se sabe quién, que no en pensar en frío y qué fue la causa del conflicto y lo que lleva a otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, el autor, con toda la crítica que fue a comportamientos del partido, digamos, sí pone arriba de la mesa esos debates, ¿no? Entonces, ¿y una novela violenta? Pues sí, porque creo que hay violencia en la sociedad, no solo en los años 30, sigue habiendo violencia, solo que hay determinados tipos de violencia que no los consideramos de esa manera, y eso a lo mejor tiene que nos merecer un análisis. Yo por llegar y cambiar ahora de tema después de este meeting, yo había una novela con muchos diálogos, y además en progreso, ¿no? Son pocos días
son pocos días, pero ya una novela en evolución constante, ¿no? Sí, me parece una tragedia. Hay unidad de tiempo, unidad de acción, pero el caso es que el modus operandi de Steinbeck non é complicado e é moi ideal. El fai descripción, diálogos, que deixan sin cerrar. Descripción, diálogos. Pues la descripción lle con eso que es de la ira, de Ledén, todo moi poético. Y después los diálogos. Tocánteles a la violencia. Sí, que son tres cuerpos los que tienen a las contras, porque están los sheriffs y los ayudantes de sheriff, está el ejército si se pone complicado un asunto, pero después entre medio está también, igual vos suenen, los vigilantes, que además hay una palabra que agarraron del castellano, entonces ponenlo con la G, vigilantes, que hieren grupos de ciudadanos, aquí tienen los cobardes a maza, que siempre se andan enmascarando y tapándose, para darles caña a los cañadores, a los jornaleros. Y cuidado, que pueden hacerlo, porque tienen permiso. Pueden prenderles fuego a los barracones por hacer lo que ellos da la gana. Entonces, eso es lo que tienen a las contras los jornaleros. Dentro de los jornaleros, aquí no hay ningún de raza negra. Son todos, supónse, de otros estados de los Estados Unidos, inmigrantes chicanos, algún de ellos. Y entonces no se refleja mucho en la forma de falar, no hay la fala negra típica y bonex de Estados Unidos, no de aquí metida. Y es verdad también que pongo arriba de la mesa un tema filosófico muy curioso, toda la hierba de la novela, que es también la violencia que puede ejercer el partido sobre los individuos. Entonces, yendo el viaje de Steinbeck en la Unión Soviética, saqué unas palabras suyas de puño y letra y di lo siguiente. Porque aquí, dentro de la filosofía, hablando con profesores de filosofía del instituto, aparece mucho la figura de Fichte, el ich, el yo, la mente individual, como el causante de algo que puede ser bueno. Pero después también está el hombre masa de Ortega, pero ahí obviamente está Marx. Entonces, Steinbeck dice, la mente individual de cada ser humano, de cada jornalero, jornalera, de cada campesino ruso, de cada desplazado forzoso, como los Okies de Oklahoma cuando les subes de la ira. Si es heterogénea y diferenciada, y el gran poder de la especie humana. Lo que pasa es que estas poderosas mentes individuales acaban estropeadas por la masa mal gobernada y por sacrificio del partido. Entonces, estas son palabras de Steinbeck. Jim, un poco más adelante en la novela, no voy a hernar para no estropearla, pero fala con el médico y un personaje Doc, y un personaje pero importante, porque es el que permite a los jornaleros estar acampados en una finca y que sea legal, porque si no tienen un médico y tienen las disposiciones médicas, la policía contrae por ellos. Entonces el médico ayuda a los jornaleros, pero no están muy convencidos de que la violencia vaya a ningún sitio. Y tienen un discutir y un diálogo bastante curioso, y bastante realista el médico. Son Jim y Doc. Fala Jim. Hay que centrarse solo en el fin del asunto, Doc. De toda esta fatalidad va a guañar de algo bueno. Y eso es lo que fai que pague la pena. Ya quisiera yo estar seguro de eso. Sin embargo, de acuerdo con la mi modesta experiencia, el fin non é moi diferente a los medios na súa naturaleza. Coime, Jim, con la violencia nada más vas a construir de aquel violento. No estoy de acuerdo. Todas las cosas importantes tuvieron comienzos violentos. Pero ya que no hay comienzos, ni tampoco finales. A mí parece que el hombre está enfocado en una lucha ciega y terrible para salir de un pasado que ni siquiera recuerda, camino de un futuro que no puede escudar ni entender. El ser humano enfrentóse y venció todos los pilancos que se impusieron pel medio. Todos menos uno, porque no puede vencerse a sí mismo. ¿Cuánto se odia la humanidad a sí misma? No nos odiamos a nosotros mismos, lo que odiamos y el capital invertido,
que nos tienen fundidos de miseria. Bueno, como yo creo que cada párrafo que lle Dani lle para pensar un poco en él. Yo no llevo tan bien como él, Nótase que él es poeta, tiene distintos poemarios publicados y de 3 correcciones. Ya está. Eso ya, como si fuera algo malo, saber de memoria cosas de Yuchen Cierta. Pero falaba antes de los vigilantes, ¿no? Los vigilantes son lo que esos grupos incontrolados que cuando conviene pues son incontrolados, cuando conviene son gente que está haciendo una buena acción social que suplanta las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y entonces hay una parte que se pregunta, ¿quién coime son esos vigilantes? ¿Qué triba de gente son? Y esto va a sonar a voz familiar, está escrito en el año 1936, ¿de acuerdo? Esta novela publicóse en inglés en el año 1936 y de verdad, y una pena, pero hay que reconocer que son palabras de actualidad. Son la peor gandalla de la ciudad. Los mesmos que prendieron fuego a las casas de alemanes viejos cuando la guerra. Los mesmos que linchen a los negros. Gusta ellos ser crueles. Gusta ellos hacer sufrir a la gente para después poner un nombre guapo como patriotismo o defensa de la Constitución. Ahí yo creo que, bueno, quiero decirte, muchas veces cuando yo creo que la literatura, bueno, y la que se escribe en el año 36 y puede irse bien en el año 2023. Yo creo que sería la literatura buena. La literatura que solo dura unos meses, pongamos del 15M al 18M, pues ya pasó, ¿no? Ya caducó, ¿no? Y entonces está bien, digamos, poner esto encima de la mesa porque otra lección de esta novela son los esquiroles. Los esquiroles, ¿no? Ser esquirol es lo peor que puede ser una persona, yo creo. Y es la traición a los sus parientes, a los sus amigos, a los sus vecinos, a los sus hermanos, a los sus compañeros. Y entonces, bueno, si alguien lee la novela y por lo menos quede claro que no hay que ser esquirol, coime, pues eso que también que nos llevamos para casa, ¿no? Y nos llevamos para la cabeza, ¿no? Pero otra parte, y esa de los peñadores de Mazana. Yo hay una cosa que comento siempre, que hay una cuestión que en este sentido quiero ser descriptivo. Muchas veces la literatura o otras disciplinas artísticas acercaronse al mundo de la manzana y al mundo de la sidra de una manera con una carga muy peyorativa que era de folclorismo. Podemos discutir sobre ello si queréis, si os apetece. Yo creo que no porque lo diga yo, ¿no? Yo creo que puede argumentarse y racionalizarse que hay algo que puede mantenerse, ¿no? Ese tono folclórico que ve el mundo de la manzana como tipismo, estereotipo, superficial, que nunca entra pues eso, en las condiciones materiales de quien se dedica a apañar manzana, de quien fabrica la sidra, de cómo lleva la cadena, ¿no? De producción, de consumo y demás. Y era algo para analizar. Siempre comento que para quien tenga interés en estas cosas, el punto de inflexión, y esto también vale para recordar, porque esto es un libro de ediciones clave, pero en este caso es un libro publicado por otra editorial asturiana que se llama Impronta, una novela de Isidoro Villacostales, que también es de Siero, como Dani, que se llama Estalla, ¿no? Y es una novela de conflicto también, donde la sidra ya no es un elemento folclórico, sino un elemento y un ambiente alrededor del que se ve el conflicto social, ¿no? En este caso, también no el tema de los peñas de manzana no lleva una coartada para este de para otras cosas. Él conoce ese ecosistema, conoce. Él también trabajó vamos, que tuvo ahí los callos en las manos, que decir, no es solo un escritor, ¿no? Fala también desde la experiencia, no desde, digamos, de una fabulación, ¿no? Hay ficción, claro que sí, que hay ficción en una novela literaria, pero él conoce esa experiencia, él pregunta, él investiga, él tiene también esos reportajes periodísticos que también antecedieron a las Subes de la Ira, como los vagabundos de la collecha. Quiero decir, tiene ahí un ecosistema. Y aquí el mundo de la manzana y la sidra creo que se cita solo una vez nada más, ¿no? Sidra también se habla una vez nada más en todo el libro. No hay nada folclórico, ¿no? Hay una descripción de el modus vivendi de una siguiente que se dedica, pues eso, a apañar fruta, a apañar algodón, etc., ¿no?
En este caso, para que veáis un poco, a pesar de esa carga poética del autor, lo que puede ser una descripción de la pumarada. Sí, Y yo creo que es un párrafo guapo para que veáis un poco el tono ambiental, ¿no? Es decir, de cómo refleja eso para después entrar ya en el megollo de otras cuestiones. sí, Steinbeck conocía el Prado que Pisa, porque non se noma el sitio exacto onde tienen lugar estes huelgas, pero sabes más o menos que é un pueblo grande, una ciudad pequeña, estilo Mieres, que llamase Watsonville, que en el sur, muy cerquina de Salinas, que llega a la ciudad de Steinbeck. Y allí en Watsonville, donde vivía la su hermana. Entonces, conozco bien. Sidra Pan que aparece una vez nomás en toda la novela, y además hay algo también trollegado y algo de lo que se encargan las mujeres. Las mujeres son las que fan a Sidra, curioso, y también ellos mayáes trabajando dentro de estos locales y no ven mucho la luz del sol. Y después de manzanes, fala mucho de manzanes, pero no fala mucho de variedades de manzanes. Bueno, eso es un debe de Steinbeck que aquí fala de pocas variedades. Fala de Red Pippin, una de ellas. Y hombre, yo creo que sabe porque él faló con muchos jornaleros irlandeses y italianos, que ellos que andaban por allí de cafetaleros. Está muy bien informado. Igual no estuvo pañando manzana, pero estaría pañando algodón o estuvo pañando otros frutos piescos, sabe lo que va. Bueno, vamos con una descripción para que no suene todo tan duro de la pumarada. El sol de mediodía caía sobre los picales de los pomares y españaba pende la chamasca. Entraba en rayos, formando capes, en diagonal, que acababan proyectando manches de luz solar na hierba. Les cais anches entre les fileres d'árboles extendíanse hasta converger un infinito visible. La gran pumarada fervía en actividad. Había escaleres llaves afitais contra les cañes y montones de caixes marielles nueves colocáis a lo largo de les cais. D'ayuendi llegaba el ruix de les máquines clasificadores y el golpeteo del percutor de la embaladora. Los homes, con los calderos colingando unos pinchos, entainaban subir per les escaleres y arrincaban les voluminosas renetes green pippin, enllenando los calderos hasta que nunca había ninguna más. De seguido baixaban les escaleras a la carrera para vaciar los calderos nes caixes. Pel medio pasaban camionetes que cargaban les manzanes y les transportaban hasta la planta de clasificar y embalar. Un encargado, con una libretuca na mano, esperaba xunto a les caixes e con un lapicero facía unha muezquina cada vez que un home baixaba col caldero. La pumarada era un organismo vivo. Les cañes de los árboles se emilgaban sobre las escaleras y les manzanes popes caían al suelo alrededor de los pumares con un sonido sordo. Dende bien arriba de un árbol, tapecido por la chamasca, un virtuoso xiblaba igual que un paxarín. Hay otra escena. Esto también hay una cuestión ahí, hay mucha gente obsesionada por el tema de las adaptaciones cinematográficas. Steinbeck como autor tuvo mucha suerte. Y además, creo, si no me engaño, cuando se publica, se traduce al castellano La Perla, el motivo primero de traducirlo al castellano es porque va a llegar la película, la adaptación cinematográfica de La Perla al Estado español, ¿no? A últimos de los años 40, ¿no? La Perla no se traduciera hasta ese momento, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay un autor pues, con muchas adaptaciones teatrales, cinematográficas. Hay muchos grupos que tienen temas dedicados, comentábalo el otro día con Dani, al autor, ¿no? Temas dedicados, recuerdo uno que da las gracias, y después hay otro grupo que dice la vida es como una novela de Steinbeck, ¿no? Pero hay una escena que me recordó una cosa, digo porque eso, por cambiar un poco las cosas que decimos en representaciones, llevo toda la tarde aquí en Permenes del Camín y hay que recordar un poco lo que fue el ciclo huelguístico de los años 60. Y muchas veces
y es verdad, ¿no? Las mujeres que tiraban maíz, ¿no? A golpe de tacón, con manita la velada y demás, los mineros encerrados, lo que pasó en otros sectores productivos en cadena, ¿no? Por la influencia, ¿no? De los burgues mineros, algo muy interesante, ¿no? Que distintos sectores se involucren, ¿no? Y participen de la lucha. Y después hay otra parte que se dice, y aparecen unos libros de historia, y hay gente que lo recuerda, hay gente que lo vivió, pero a lo mejor parece menos, ¿no? Que hay gente que tenían la su tiendina, el su comercio, y cuando estás 2 meses de huelga y tienes que pedir fiado, pues hay gente que se comporta como se tiene que comportar y otra gente que dice, oye, tengo aquí a esta barriada, que ya de la que yo también como, que está pasándolo mal, que está en lucha y tal, pues yo voy aquí a echarles un gavito, ¿no? En este caso, Llamaseal tienen como una hamburguesería. Y una furgoneta hamburguesería, y él da de comer estial, da de comer a los jornaleros que pasen por ahí, pagáis unos precios cojonudos, porque no hay manera de pagarlo, y bueno, pagar un poco fuera. O sea, no lleva una food truck de Hitler, Sí. que nos entendemos, ¿no? Y una persona que simpatiza con el partido y además, y el fío de la persona que ellos cede la finca para que puedan instalarse en el transcurso de la huelga. Y el que va con los militantes comunistas a hablar con el padre y ayuda a convencerlo, ¿no? Y es una persona que sabe las limitaciones para participar en la lucha político-sindical, pero él quiere, pues eso, digamos, hacer algo, ¿no? por ellos. Y a mí recordóme, ¿no? esa cuestión porque muchas veces, no digo ya el divide y vencerás, ¿no? Pero muchas veces lo que en apariencia son elementos antagónicos no lo son, ¿no? Que dice, quien lleva un autónomo o tiene una tiendina, digamos, no lleve ni un terrateniente, ni lleve el que está arriba de la pirámide, ni mucho menos, ¿no? Y no hay que perder esa perspectiva, ¿no? Y entonces aquí aparece, ¿no? Y hay una persona que se involucra con ellos, y tiene una escena muy guapa. Y viene esto porque una de las escenas que aparece en una adaptación cinematográfica de la novela. Cuando empezamos con este proceso, y yo tengo que ser sincero, yo no sabía que James Franco, el actor, dirigiera una adaptación cinematográfica de esta novela. No tenía ni idea. Nosotros no la viéramos, ¿no? Y entonces, como siempre, podemos asegurar que aunque no la vimos, la novela ya mejor que la película, ¿no? La cuestión es que esa escena, digamos, de los dos militantes comunistas con Al, y es una de las escenas que aparecen en la película, ¿no? Tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Porque dices, hombre, son gente migrante, pañadores de manzana que están en movimiento, que van a apañar otra fruta y demás, gente de distintas nacionalidades, pues digamos, el americano, ¿no? Que tiene esa pequeña furgoneta hamburguesería, no duda de quién se tiene que poner parte, ¿no? Entonces me parece que yo una eyección, no sé si eyección, porque tampoco hay que plantearlo en esos términos de tesis, pero sí de comportamiento humano, ¿no? De comportamiento humano, de solidaridad, de el su pequeño ámbito que lleva una furgonetina, hamburguesería, pues ayudar a esta gente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con toda la crítica que muchas veces aparece en la novela a los militantes, porque los militantes llegan ahí y dicen, hay un caldo de cultivo, y dicen, esto hay que moverlo. Y dicen, hay un momento que yo recuerdo, dice, si perdemos no pasa nada, porque esto va a ser una cadena que se sepa en otros valles, y entonces ya en otros valles va a haber un movimiento ya de resistencia contra este tipo de condiciones, ¿no? No tienen miedo a perder, que eso también es una cuestión que no lleva maniquea de buenos y malos, el no tener miedo a perder yo creo que es muy importante, ¿no? Digamos, para mantener la tensión del argumento, de la novela, de esas 400 páginas, yo creo que es un elemento importante. Sí, de la furgoneta dando un voy a mostrar porque parece que esto pierde demasiado, porque, bueno, dice mucho Y además porque si lo oyes todo, pues aquí en la Yocura no van a vender ningún ejemplar, que es también de lo que se trata, porque cuando se presenta un libro y hay para vender copias, a ver si pensáis que venimos aquí solo a tomar una cerveza, no, fuera bromas, que también, estamos muy a gusto. Sí, casi voy al último cacho que porque ellos son los militantes y la gente que está alrededor. Y también como faen por cuidar de los viejos. Y de los viejos hay un mítico que sale
a las primeras páginas de la novela, y así podíamos. Y es un hombre que él vivió cuando los Wobblies, los Wobblies, y era un sindicato muy cañero que había en los Estados Unidos, entonces se metían caña de verdad. Y este paisano, y era balteador de árboles, él esquilaba tronco para arriba, como estos que se viven, pero árboles como los que hay en Estados Unidos, altos, igual 30, 40 metros, con un cincho y talaba, cortaba ahí. Pero claro, é que agora, en a novela, este paisano, llámelo el viejo Dan, ou Dan, y tenía 70 y pico años, y andaban volando se todavía de los árboles. Y estaba volando un árbol ahí pañando manzanas, que para él una pijauca comparado con los árboles a los que esquilaban antes. Y de repente el protagonista Jim, no sé si tiene mala suerte o buena suerte, yo creo que es buena, subes al mismo árbol y el paisano parece mal, porque está ahí foficado, ese árbol mío, vale. Y dice, el paisano, cae guaje, no sabía yo que este pumar era tuyo. Jim miró en dientes para arriba. Y era un hombre viejo, de huellos negros y barba ralo. Les venes, abultais y azules, marcabense en les manos, y les piernas eran delgadas y rectes como palos. Demasiado delgadas en comparanza con los piesonos y los zapatos de suela gorda. Tres collones no importa empumar vuelo. No tampoco viejo ya para andar haciendo la mona. El viejo cuspió y sirvió el gargacho blanco con la mirada hasta que tocó el suelo. Los huellos foscos emprimaron a ponerse rabiosos. Eso es lo que tú crees. Hay mucha quincalla mozo que piensa que yo ya estoy viejo para esto. Pero trabajo el doble que tú cualquier día de la semana. No se te olvide. Y en este es bien el encargado de Dios. Los de ahí arriba, más cuidado con los árboles. El viejo sonrió forramplo, enseñando los dos paletos amarillos y otros dos vientucos abajo, y algo si sacaos para afuera, mismos que los de una taruza. Menudo cabrón caciplero, Y un de esos de colegio pago, a tope pues en todos los sitios. El paisanín enclicóse en la caña. ¿Y qué coño me sabrán esos? Van a la universidad y no aprenden una puta mierda. Ese sabicheo de la libretuca no hay quien a caltener el culo seco en una tená, dijo echando otro gargacho. Y es verdad que se ponen muy farrujos. Mira para ti para mí. Nos no sabemos mucho, pero lo que aprendimos lo bien. Bueno, hasta aquí ya no yo más. Me pasé muy bien. Bueno, yo creo que agradecemos la atención. Yo creo que en un momento si queréis preguntar a Dani, porque él como traductor pues, y el que hizo posible esto. En algún momento yo lo engañé, él no lo pensó bien, pero bueno, tenéis aquí a este pequeño asturiano y yo creo que siempre lo digo, motivo de celebración. Y hay una cosa que siempre digo a la gente que tiene menos años que yo, que siempre hay alguien más viejo, ¿no? Hay más setoso, que ya está de vuelta de todo. Y dice, nah, esto ya es lo primero que haces, ya después cuando llegue lo otro, ya se te pasará la ilusión y demás. Para mí tener esta novela en asturiano, tener este medio en asturiano es un motivo de celebración. Estar aquí en la Yocura, en Mieres, con Dani, aliado, y un motivo de celebración. Estar con todas las personas que nos escuchasteis pues este tiempo también. O sea, yo creo que son cosas para celebrar. Hay cosas que a lo mejor que nos amargan la vida, pero después hay cosas que también que nos pueden hacer la vida mejor. Y leer esta novela, yo, desde la mi humilde opinión, creo que nos puede hacer la vida un poco mejor, simplemente por las cosas que salen en ella. Muchísimas gracias a Miguel y a Eva de la Yocura por acompañarnos otra vez aquí, una vez más, a todos vosotros y a todos vosotros. Y nada, si queréis preguntar a Dani, aquí lo tenéis, porque yo creo que os puede decir cosas más interesantes que las que puedan salir de la boca. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Llevo 51 años sin poner un taxi. Si queréis preguntar a algún que me conocéis por eso, bueno, muy contado. Veo 2 años 30 de tweet. Yo sé que muchos xogadores de los que están aquí matarían por un 3 asesino. Y es de unos
maestros, xastres, obreros, xente precioso, de Navas son adeptos, llámense los hermanos Campal, Lelo y Ignacio, que lleven 60 años, desde los 12 años, haciendo maravillas. Si lo hicieron conmigo, ¿cómo hacen con vida? Entonces, eso uno. Entonces, bueno, yo que tengo un amigo que lee mucho de ello y convenció, yo estaba convencido también. Pero también yo porque tomé muy en serio la poesía, me dedico a ello. Y fue cuando ya, tú conoces, Miguel, y hay unos versos de Miguel Montavaro que decían: yo del futuro, si me estás sintiendo, faite levante, ¿no? En caso. Tomémoslo muy en serio. La corrección que hicimos fue de 3 veces entera, de arriba abajo. Rafa, como editor y corrector, sugería, ponía, quitaba, mandábame 300 y pico anotaciones. Yo mirábales, unas sí, otras no, otras, bueno, había discontinuo, y devolvíelo con otras 200.000. Y así da 3 veces y después cosas ya más al párrafo. Que no sea por trabajar otra cosa. Y vale que quedemos contentos. Yo después de 3 meses agarré cuando ya estaba terminado todo, y después de dejarla en barbecho, entonces ya la miraba con otros ruedos, ya, porque al principio estás tan enfocado que no te das cuenta de errores, de todo, y después ya te di cuenta que parecía que el tono era adecuado, y tiene ritmo, está más eliquino, pero luego agarra marcha, y los personajes también, estoy contentos. Estoy preparado para otra idea. No, sí, peticiones hay, ¿eh? O sea, Yo ya hice una, ¿eh? sí, está. Tengo el libro ya ahí apartado. Ah, Sí, muy bien. solo que yo busco víctimas. Busco víctimas que aguanten ahí el tiempo, porque... Bueno, esto ya es una cuestión editorial, ¿no? Y un poco yo creo nunca se puede hablar de cambio de paradigma hasta que tengas cierta perspectiva y bueno, ya hay un trabajo hecho, ¿no? Pero yo simplemente una cosa que con Dani, ¿no? Dani llegó la propuesta de John Berger a Trave, una propuesta de él, que es lo que solía pasar, ¿no? Lo que solía pasar en el ámbito de la traducción. Aquí, digamos, que es el proceso inverso, ¿no? Fuera de que sean ideas mías o ideas de otras personas, ¿no? Porque siempre, pues en presentaciones, en encuentros con clubes de lectura, bueno, en mesas redondas y demás, siempre hay gente que propone un libro. Yo recuerdo una vez, en el encuentro del libro Anarquista en Sisión, una señora que me preguntó que cómo no traducía o no encargaba traducir el Ulises de Joyce. Yo respondí: muy bien, pero todavía no tengo un enemigo de esa entidad, ¿sabes? A quien tenga que joder la vida, ¿sabes? Todavía no pasó eso, ¿no? Tienes enemigos, ¿no? Y un proceso vital, pero no de esa entidad, ¿no? Cuando tengas ahí el malo maligno y tal, pues dices: mira, voy a por ti, voy a, en plan, bien, ¿no? ¿Sabes? Tal, ¿no? En realidad lo que se busca aquí es, muchas veces yo veo, y esto voy a hablar un poco también de medios de comunicación, de un autor conocido a nivel internacional, premio Pulitzer, premio Nobel, dices: tiendo los papeletes para que esto ocupe un espacio en los medios de comunicación, pues no lo ocupa. Y eso ya no parte de la solución, sino parte del problema. Y a veces no lo entendemos. Y a veces hay que lo decir en alto también. No como un memorial de agravio, sino que los problemas no son solo los de la traducción y la corrección, el conseguir perres, el vender los libros, que se mueva y demás. No, hay muchas más problemáticas que hay también que poner arriba de la mesa. Y una llega de los medios de comunicación existentes en Asturias, ¿no? Que a lo mejor llamamos medios de comunicación ya hacéis un favor. Y hacéis un favor muy grande que no tendríamos que estar dispuestos a ello. El caso es que no llama, ¿no? Y nosotros, digo, yo como director, los y los traductores, siempre estamos dispuestos a ir donde haga falta, no solo para mover el libro, ¿no? Sino para hablar del libro y para hablar de lo que podemos traer aquí y hacer desde Asturias, ¿no? Yo, si tengo que hacer una recopilación, veo en el escaparate de la Yocura la Naranja Mecánica,
La Naranja Mecánica, la traducción hizo la José Luis Piquero, publicóse en el año 2020. Nosotros usamos como base el manuscrito restaurado por el propio autor, Anthony Barris. Este año publicó en castellano Minotauro, no sé cuántos años después, 3 años después, ¿no? ¿A qué dedica espacio la Nueva España? Pues no a la traducción asturiana de José Luis Piquero, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso hay que lo decir, porque a veces yo creo que hay un cierto estado de confusión mental que hay que evitar, ¿no? Que hay que evitar. Y además porque al César lo que es del César, ¿no? Entonces aquí lo que queremos hacer no es lo que sale muchas veces en los medios de comunicación de clásicos contemporáneos. ¿Cómo que clásicos? Roberta Tatafiore no es clásica, no sale ninguna colección de clásicos, ¿no? Esta novela de Stenbeck, no, lo que sale en la colección de clásicos es la perla. No sale ni Le Subes de la Ira, ni de Mules y Hombres, ni en Llucha Incierta. La trilogía del trabajo de Stenbeck no sale en ninguna colección de clásicos. Entonces, lo que se busca aquí no es el coleccionismo, no es los clásicos para decir, desde el ámbito simbólico identitario, que te falla en realidad no grande, sino pequeño, ¿no? Porque te falla ajustable a unas categorías que no son, como no deberían ser las nuestras. Lo que queremos es traer obras que, bueno, que entretengan, que te vayan a pasar bien, pero que nos reclamen aquí. No para tener un estante y decir, meca, el asturiano tiene estas traducciones. Muy bien, tiene Asterix, Tintín y el Principín y la Biblia y el Manifiesto Comunista, perfecto, muy bien. Pero lo que se usa con esta colección Calume son otro tipo de títulos y otro tipo de lectores, ¿no? Lectores que perduren, se mantengan en el tiempo y que por lo menos a la persona que les llega y afecte de alguna manera. Yo, si una lectura me provoca la indiferencia, da igual que sea poesía o que sea una novela de 400 páginas, no la puedo recomendar a nadie. Lo que no recomiendo para mí no lo recomiendo a nadie, ¿no? O sea, yo siempre creo que la idea última, primera y última, y algo que podamos tratar, que nos afecte como colectivo, ¿no? Y entonces siempre cuento una anécdota, no la contaba, cuento a cuenta de los medios de comunicación con el tratamiento que están dando a esta traducción de Daniel García Grande, de Llucha Incierta. Cuando publicamos el 84 La Naranja Mecánica en asturiano, yo siempre falo en asturiano, escribo en asturiano. En el caso de Joshua Orwell y Anthony Barris son fundaciones que custodien y esparcen el legado de estos autores, ¿no? Una en Londres y otra en Manchester. Yo escribiendo en asturiano, ellos compartían lo que yo escribía en las redes sociales comentándolo en inglés. Y eso ya es una edición que tenemos que tener desde Asturias y para Asturias y para yo que soy miembro de la clase obrera, para la clase obrera, ¿no? Que no necesitamos intermediarios. Necesitamos intermediarios y lo que tenemos que ser es centro de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de nuestros sectores. Entonces esta colección no es para poner un estante y decir, esto ya el asturiano tiene que lo tener. Digo, ¿por qué? O sea, quiero decir, si uno se tienen por donde sea, ¿tenemos que tirarlos? Pues no. ¿Tenemos que ir esto porque lo diga una revista de tendencias? Pues no. Tendremos que valorar con la nuestra humildad y con los nuestros fallos lo que creemos que puede ser interesante para la colectividad y para la sociedad. Y esta es la idea, por eso sale esta novela, porque lo más fácil iba a ser o La Perla, o Le Subes de la Ira, o Al Este del Edén. Eso sería lo cómodo, lo cómodo no para el traductor y un trabajo, ¿no? Pero sí lo cómodo, ¿no? Aquí lo que, claro, lo que se conoce en determinados ambientes, aquí lo que se busca es dar un plus. Y entonces, disculpad que me ponga así, que es un poco serio, ¿no? Pero acaba de, por unas semanas, abrióse Matadero 1, donde estaba la antigua librería Juan Buren en Ubieu, y tenían el escaparate, el primer escaparate que tuvieron en Llucha Incierta en el escaparate, ¿vale? La Yocura también tiene Llucha Incierta en el escaparate, muy bien, ¿eh? Eso es un más. Pero llega una persona y dice, hostia, un lector de Stenbeck, y dice, meca, esta obra no la conozco, ¿no? Pero claro, está a cierta distancia y no se dio cuenta lo de la Yucha, ¿no? O sea, no vio el título, vio que no lo reconocía, ¿no? Entró para adentro, vio que estaba en asturiano y dice, no la quiero. Salió. A los 10 minutos volvió, porque debió estar buscando en Google y dio cuenta de que no la podía leer en castellano y dice, pues mira, voy a leer en asturiano. Pues eso está bien, que alguien de Asturias lea en asturiano está bien. Y si lo conseguimos con una cosa que no conoce, pues perfecto. Y de eso creo que se trata, no solo a nivel literario, sino a otros niveles también. Y disculpad que me pusiera tan serio, pero bueno, ya que no preguntáis, pues aprovecho. Gracias. Bueno, muchas gracias por arreglaros a todos.
ya no sigo más, podéis ya lo que queráis. Igual me animo, igual cantáis un poema. Sí, Sí. Para vosotros, para arreglar los papeles. Esto es una primicia, venga, acercaos aquí a Dani. Mira, sentaros ahí. Mira lo que dice aquí. Traballo na mina con mollo azulón, casco bote espico, cara de carbón. Soy igual que un topo picando emoción, abro galerías al pozo sotón. Non quiero brebajes, non quiero xabón, métome na xaula xiblando espizón. Traballo na mina con mollo azulón, casco bote espico, rocico, carbón.